¿Qué hubo, plebada? Bienvenidos al Ternochoc. En esta ocasión nos encontramos en el Casino del Diablo, un lugar donde el diablo se enamoró de un hermosillense. Vamos a ver de qué se trata. En ocasiones, el agresor del cual te contaron pudo haber sido la víctima. Todo depende de qué lado te contaron la historia. Algunas leyendas tienen más de lo que nos cuentan, ya que podrían ser narradas por dos sentidos opuestos. La historia que hoy les contaremos se podría interpretar como una historia de amor o una de terror. Estuvimos en el lugar de los hechos, donde una criatura de una dimensión diferente a la de nosotros vino a seducir a la mujer de sus sueños. ¿Será que así fue? En el año de 1945 se inauguró el salón de eventos más esperados en la capital sonorense. Este lugar se ubicaba dentro del Country Club, que en aquel entonces contaba con lo mejor de aquella época. Esa casa club, como se le conocía, contaba con un restaurante, salas, bar y un casino social, donde los jóvenes se reunían para fiestas y en ocasiones para encontrar el amor de su vida. Sin duda, era el lugar de moda en donde todos querían estar. Un 31 de diciembre de 1951 se dio un gran baile el fin de año donde tocaría una de las mejores orquestas de la época. La juventud hermosillense emocionada corrían a las tiendas para poder lucir sus mejores prendas en este evento que nadie se podía perder. Una de las chicas que estaba dispuesta a no perderse esta fiesta era la joven Linda, la cual tenía 16 años y duró días buscando el vestido perfecto. Se tardó horas en arreglarse ya que quería ser la más bonita del baile. Entonces, esta muchacha joven de 16 años, su madre estaba enferma. Su mamá no le dio permiso de venir al baile y esa muchacha Linda se rebeldó y dijo, ni madres, yo voy a ir a esa fiesta. Se escapa por la ventana, llega y es cuando conoce al apuesto y guapetura de muchacho. Al llegar al casino, todos voltearon a verla, ya que era la muchacha más bonita del lugar. Varios la quisieron sacar a bailar, pero Linda no aceptaba las propuestas. Entre la multitud salió un joven apuesto, de cabello negro, ojos grandes y con una vestimenta elegante. Un total desconocido entre los locales. Él se acercó a ella, la invitó a bailar y ella encantada aceptó. Y así bailaron toda la noche sin parar. Pues estamos en el salón de eventos donde supuestamente Linda bailó con aquel apuesto, guapo, ojos negros, guapo, bueno, el diablo, en pocas palabras. Y esta supuestamente es la pista donde ellos bailaron enamoradamente. ¿Qué habrá dicho Linda? ¿O qué habrá dicho el pequeño Lucifer cuando estaban bailando? Imagínate, se abrazaron y comenzaron... Cuando se acercaba la medianoche, Linda sentía un calor. Sentía que algo le quemaba la espalda. Se dio cuenta que su vestido estaba manchado y se disculpó para ir a quitarle la mancha al baño. Se dio cuenta que más que mancha, la tela se había quemado. Pero Linda no averiguó más. Regresó a terminar a bailar con aquel joven misterioso. Y justo antes de que el reloj marcara las 12, el aroma del lugar comenzó a oler a azufre. La temperatura aumentó y todos los asistentes miraban aterrorizados el centro de la pista. El joven parecía transformarse en algo sobrenatural. Sus pies se transformaron en una pata de gallo y la otra de cabra. Linda asustada se desmayó y el joven misterioso desapareció en una cortina de humo.
El casino comenzó a incendiarse y todos sus asistentes salieron del lugar como pudieron. Hoy solo hay ruinas y leyendas. Se dice que Linda se internó en un hospital por una crisis nerviosa, cuando otros afirman que se encuentra bailando con el demonio. Mi pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que Linda era la víctima o el diablo él mismo? Yo la veo de esta manera. ¿Ustedes se acuerdan la situación de la Cenicienta? Pues lo mismo va a haber pasado con el diablito este. Quizás se le apareció su diablo madrina y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar un deseo, te voy a dejar ir a la fiesta, te voy a convertir en un galán. Ve, pero a las 12 de la noche tienes que regresar, porque si no vas a regresar a tu forma normal, tu forma... Entonces, quizás este diablito, poco rebelde en el mundo de las tinieblas, dijo: Simón, yo voy a ir. Lo convirtió en un galán. Llegó a esta dimensión que resulta ser aquí en Hermosillo. Vio a la chica de sus sueños. Voy a bailar con ella. Ella lo ve a él, dices: wow, qué vato tan más guapo. Se ponen a bailar. Lo que pasa que traía mal el reloj y se convirtió en su forma natural o normal, como diablo, y pues ahí todo el mundo se paniqueó. Y agregándole a la historia, el diablo se enfureció al ser descubierto, se puso a llorar y sus lágrimas eran de fuego. Por aquí me dicen en Hermosillo que le decían Lucio Fernando, pero bueno. Seguramente se ponían aquí, ponían la pelotita, y aquí pegaban y algunos cheros se creen satánicos. Y aquí podemos ver por qué era un lugar tan elegante. Miren la vista que tenía aquí. Era lo mejor de lo mejor. Con todo y ambulancias. Pues no es por nada, pero este era un albercón. Marca demonio, tan grande la alberca. Pero, pues una de las causas que dicen que este lugar dejó de ser negocio, era muy trabajoso hacer llegar el agua aquí arriba. No había business. Si no había agua, no había swimming pool. No había, mira. Así estaba. No. Y allá está donde pasó aquel terrible atentado contra la joven hermosillense. O contra Lucy Fernando. Sin duda, un lugar viejo, abandonado, pero a la misma vez emblemático de la ciudad, el cual es el tema de conversaciones entre chicos y grandes. Un sitio que tuvo mucho éxito en sus tiempos de gloria y decayó más rápido de lo que se esperaba. Fue tan popular y quizás lleno de pecado, porque por alguna razón vino el mal a gozar un danzón, el cual nos dejó una leyenda de aquella noche que se apareció el diablo. Pues bueno, plebada, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado la historia de Linda y Lucio Fernando. No olvides de suscribirte, dale like al video y presiona esa campanita para futuros videos que tenemos por venir. Nos vemos. No hay nada.
hay nada. Bueno, a ver si hay un cuerpo por ahí o algo.